es muy difícil darle un valor económico. Creo que la Comisión de Regulación de Mercados y Competencia estaba dando unos datos que estimaba en pérdidas relacionadas con la corrupción en la compra de servicios públicos de unos 70.000 millones, una cosa así. Hay un estudio de la Universidad de Las Palmas que estima en otros 70.000 los costes sociales, digamos, los costes en confianza, ¿no? en cómo nos afecta esto. Y ahí hemos de tener muy en cuenta también los costes de eficiencia, que es algo que es muy complicado de medir. O sea, si tú en un contrato público, en una licitación pública, lo que estás haciendo es darle la provisión de ese servicio a una empresa porque tienes un trato ilícito con ella, lo que estás haciendo es que la mejor empresa no sea la que esté proveyendo el servicio público a los ciudadanos. Entonces ya no es solo estimar cuánto se nos va en sobornos, sino cuánto estamos perdiendo de calidad en los servicios públicos. Ahí España es un caso bastante paradigmático y es un caso que es difícil encontrar alrededor. Nosotros, en el estudio de la Comisión Europea del año pasado, en el reporte anticorrupción, se revela que el 95%, creo que es de los españoles, declaran que la corrupción es un problema muy grande para este país. Esto nos sitúa como el segundo país con una mayor percepción de la corrupción en Europa detrás de Italia. Pero lo interesante en España es que si luego nos vamos a ver datos de experiencias reales con la corrupción, es sorprendente, porque el 2% de ciudadanos declaran que han tenido que pagar un soborno por acceder a algún tipo de servicios. Media europea, 4%. Es decir, en percepción estamos en niveles altísimos, mucho más allá de la media europea, pero en experiencia real de la corrupción estamos en niveles nórdicos. Esto lo que nos viene a decir es que el problema de la corrupción en España es político. Es un problema de los casos que tú estabas comentando, del caso Bárcenas. Son tipos de escándalos asociados a la financiación de un partido, por ejemplo. Y esta corrupción lo que es que es muy visible. Es que afecta muy rápidamente a la confianza que nosotros tenemos en nuestras instituciones públicas y esto es muy peligroso. Y es muy importante, si queremos hacer una lucha efectiva contra la corrupción, darnos cuenta de cuáles están siendo los incentivos que nos están llevando a estas causas de corrupción. La idea es un poco huir de esta idea del político corrupto, ¿no? Ir un poco de la idea de la manzana podrida e ir a ver qué está fallando en el sistema, por qué están ocurriendo tantos casos. No es que nuestro sistema esté atrayendo a personas que tengan una moral peor que el resto. El tema de los interventores, por ejemplo. El interventor es la persona encargada dentro de un municipio de que se cumplan las normas. ¿Qué ocurre? Que con los cambios de la ley lo que ha pasado es que la carrera profesional del interventor está controlada por el alcalde. Es decir, aquella persona que tiene que controlar que el alcalde se comporte de una forma concreta, su salario y sus perspectivas profesionales dependen del que vigila. El sistema judicial independiente es lo que nos permite castigar formalmente los escándalos de corrupción. La situación en España es que este sistema judicial está sobrepasado. O sea, hay una falta de recursos clara, de recursos humanos, de recursos económicos, aunque hemos de ser muy conscientes que ahí lo importante es la eficiencia con la que se usa este dinero, no es dinero en sí mismo. Y ahí también es muy importante hablar de la denuncia, de quién es la persona que está informando sobre este caso de corrupción. Y ahí hay medidas importantísimas que a día de hoy aquí no se están tomando, que es como, por ejemplo, la protección del que acusa. Esto es clave. O sea, si tú quieres revelar casos, tienes que asegurarle a la persona que va a informar sobre este caso que no va a recibir ningún tipo de penalización. Yo creo que es un caso representativo el del PP de esta idea de ejemplaridad y transparencia, ¿no? Todos los partidos nos ponen estas dos ideas como grandes soluciones a la corrupción. Creo que es un error. Creo que la transparencia es básica, no solo de cara a la corrupción, sino que la transparencia es necesaria para legitimar las decisiones públicas. Pero no podemos olvidar que la corrupción ocurre en las esferas ilegales. Y la transparencia lo que hace es poner luz en la legalidad. Y la otra es la idea de la ejemplaridad, que se liga mucho con esto de el problema es el corrupto. Y el problema no es el corrupto. El problema es que el escándalo es una señal de que el sistema no está funcionando, con lo que tenemos que ir para ahí. Entonces, hay partidos como, por ejemplo, Podemos, también tiene muy buenas propuestas de transparencia, pero quizás se echa un poco en falta hablar de otras cosas. Yo creo que ahí destacan el programa del PSOE y de Ciudadanos. El PSOE y Ciudadanos
enmarcan sus medidas anticorrupción dentro de sus capítulos de reforma de la administración pública o de buen gobierno. Entonces sí que hay enfoques distintos, pero yo creo que un poco el mensaje que se tiene que dar aquí es esta idea de meter la lucha anticorrupción dentro de la reforma de la administración pública. Y esto veremos que, o sea, la evidencia lo que nos dice es que ahí es donde está la solución a los problemas, sino el ir a cortar, ir a endurecer la ley o ir a simplemente apartar al corrupto de la carrera política.